En esta ocasión las lecturas nos están presentando la figura del buen pastor. Sin ser Domingo del Buen Pastor, que este domingo se celebra en Pascua, hoy de nuevo la liturgia insiste en esta figura, en el tema del pastor. En el libro de Jeremías, que acabamos de escuchar, comienza diciendo: «Ay de los pastores que pierden y dispersan el rebaño de mi pastizal». Bueno, ya sabemos que para ser pastor hay que cumplir una serie de requisitos y que no cualquiera puede ser pastor. Y quiero detenerme en esta idea, en que no cualquiera. A veces pensamos que ser cristiano es ser demasiado permisivo con algunas cuestiones. A veces pensamos que ser cristiano, que vivir el cristianismo, que aquello de poner la otra mejilla, aquello de vivir la misericordia, está más cerca de ser y parecer tonto que otra cosa. Y nada más lejos de la realidad. Vivir la misericordia, vivir el perdón, vivir la fraternidad, vivir según el Evangelio, exige un gran compromiso. Y por lo tanto, al exigir un gran compromiso, al tomar como decisiones en la vida la asunción de ciertos valores, de ciertos estilos, demanda de nosotros no solamente ese gran compromiso, sino también una gran inteligencia, aparte de una gran fuerza de voluntad. Porque no es fácil poner la otra mejilla, no es fácil vivir del perdón o desde la misericordia. Y esto va unido también al tema del pastoreo. A veces se mira a los sacerdotes con cierta mirada que enaltece, ¿no?, la figura del sacerdote. Miramos a los sacerdotes como si, y así lo decimos a veces: usted que está más cerca de Dios, rece por mí, usted que está más cerca de Jesús. Y nos olvidamos de la humanidad de la que estamos hechos. Nos olvidamos de la ministerialidad del sacramento del orden sacerdotal. En definitiva, ser pastor es un ministerio, es una vocación, no es una raza aparte, divina o casi divina o pseudo divina dentro del grupo de los seguidores y de los creyentes. Por eso hay que estar muy atentos a cómo ejercemos nuestro liderazgo dentro de la comunidad. Y ya no hablo solamente del tema de los sacerdotes, sino también de todos los líderes que tenemos dentro de la comunidad, los responsables de la catequesis, del grupo de liturgia, del grupo de jóvenes, el responsable de la sacristía, el vicario parroquial, el mismo párroco, el mismo sacerdote que lidera la comunidad. Todos ellos son ministerios, los diáconos, son ministerios dentro de la comunidad. Y fíjense lo importante de la lectura de hoy del libro de Jeremías: «Ay de los pastores que pierden y dispersan el rebaño». Porque a lo mejor no nos hemos creído que somos pastores, a lo mejor no nos hemos creído que desempeñamos ese ministerio dentro de la comunidad, a lo mejor estamos de alguna forma transfiriendo nuestras competencias a otras personas o ni siquiera las estamos ejerciendo. El buen pastor es el que conoce a todas las ovejas del rebaño. Lo vamos a escuchar en la lectura del buen pastor de Juan. Recordemos que el buen pastor conoce y llama a cada una por su nombre, y por lo tanto hay que perder tiempo en sentido positivo, hay que gastar tiempo en conversar y en conocernos. Hay un refrán que dice: no se ama lo que no se conoce, y por lo tanto para amarnos tenemos que conocernos. Y esa es la idea también que me gustaría desarrollar en este domingo. Cuando los discípulos regresan de la misión a la que Jesús les había enviado, recordemos los domingos anteriores, Jesús envía a los discípulos a la misión. Los discípulos, los apóstoles, se reúnen con Jesús y le cuentan cómo les ha ido.
Y por lo tanto, esta reunión de conversación, de conversar, de intercambiar ideas, de contar quiénes somos en realidad, es algo muy importante dentro de la comunidad cristiana. Será muy importante entre los primeros cristianos y continúa siendo importante en nuestra propia comunidad. Por lo tanto, me gustaría lanzar hoy una pregunta. ¿Cuánto nos conocemos? ¿Nos conocemos verdaderamente? Conocemos de nuestra historia, conocemos de quiénes somos, qué hemos vivido, conocemos de nuestras heridas, conocemos de nuestras alegrías. ¿Cuánto nos conocemos verdaderamente? O sencillamente, pues convivimos sin mayor profundidad. Dentro de la comunidad cristiana vivimos la fe, pero recordemos que vivimos la fe a partir de nuestra propia humanidad, siguiendo el ejemplo de Jesús, que se hizo hombre para transmitirnos el mensaje, ese mensaje que proviene de Dios. Y Jesús los aparta, les invita a la soledad, a estar tranquilos, vengan ustedes solos a un lugar desierto. ¿Cuántos de nosotros vivimos en lo ajetreado de la vida diaria y no encontramos esos desiertos, esos lugares de calma? Recordemos que el desierto en la Biblia es un lugar de vida, es un lugar de encuentro, es un lugar de cercanía con Dios. Necesitamos encontrar esos espacios de desierto, de comunicación con Dios. Necesitamos alejarnos de quizás todo ese barullo que nos va acompañando en nuestro día a día. Y necesitamos encontrarnos con el Señor en ese tiempo de desierto, hablarle y escuchar su palabra y descansar en el desierto. También algunas personas piensan que ser cristianos es moverse por un afán de compromiso tan profundo que no pueden perder un minuto en este mundo. Hay personas que piensan que ser cristiano tiene que ver con hacer, con trabajar, con moverse, con organizar. Y es verdad que el sentido cristiano, tal y como Jesús nos lo propone, tiene que ver con el compromiso con los demás, pero al mismo tiempo el compromiso con los demás y con uno mismo. El mandamiento nuevo dice así: ámense como yo les he amado. Ámense entre ustedes y ámense también a sí mismos, porque a veces también olvidamos que tenemos que comenzar las cosas desde casa. Y esta es la segunda pregunta que me gustaría que quedara en el aire en este día. ¿Cuánto nos amamos a nosotros mismos? ¿Cuánto nos perdonamos? ¿Cuánto tenemos misericordia con nuestros propios errores? ¿Cuánto nos estamos acompañando a nosotros mismos? Porque puede ser que nos falte mucho y seamos nuestros peores críticos, nuestros peores enemigos, pero al mismo tiempo puede ser también que estemos en el otro extremo, que nos amemos tanto que al final estemos tan relajados con nuestra propia vida y seamos consentidores de aquello que ni nos beneficia ni nos libera. En este domingo, en el que las lecturas nos proponen, eran como ovejas sin pastor. A veces tenemos que reconocer que necesitamos de la presencia de Jesús, buen pastor, en nuestra vida. Y que Jesús, buen pastor, también delega esto en muchos de nosotros que de forma ministerial ejercemos el ministerio del pastoreo de la comunidad. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor. Pidamos al Espíritu Santo que nos acompañe en este tiempo de pandemia, que renueve nuestras fuerzas en este tiempo en el que nos sentimos solos y abandonados, en ese tiempo en el que ya la pandemia va tocando a su fin, pero quizás tenemos que plantear nuestra vida de forma diferente. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé la fuerza necesaria para seguir adelante y para configurar nuestra vida de un modo nuevo y distinto. Que Jesús, buen pastor, nos acompañe y que nos lleve a verdes praderas en donde alimentarnos y fortalecer nuestra fe. Y oremos también por nuestros pastores, a veces buenos pastores, a veces pastores despistados, pero siempre pastores humanos que, ejerciendo el ministerio y
desde buenas intenciones a veces no aciertan en sus decisiones. Oremos los unos por los otros para que podamos vivir nuestra vida cristiana en el seno de la comunidad, esa comunidad a la que estamos invitados todos, esa comunidad en la que todos y todas podemos vivir nuestra fe. Amén.